Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos muy bien y nuevamente en este espacio de Reconócete les damos la bienvenida, les agradecemos que se conecten para que podamos escuchar de un tema que tenemos hoy muy interesante con una especialista que le agradecemos mucho su presencia y aceptar esta invitación. Alejandra Prieto es la que nos va a comentar de este tema el día de hoy. Ahorita les vamos a decir qué tema es, pero antes me gustaría platicarles de su especialización, que es muy amplia. Y bueno, pues Alejandra Prieto está especializada en la psicoterapia Gestalt por el Instituto Gestalt y bueno, hace más de 15 años ella ejerce práctica de consulta con diferentes nichos de personas y edades. Ella cuenta con una especialidad en sexualidad humana en la Asociación Mexicana de la Salud, así como un diplomado en programación neurolingüística. Además, tiene una especialidad de psicología positiva por el TEC de Monterrey y bueno, pues realiza trabajo de desarrollo de conciencia en torno a síntomas y trauma en el cuerpo y gracias a su experiencia personal y sus certificaciones por parte del Instituto Body Medicine, una de sus áreas de especialización es la educación afectiva y la sexualidad humana y con esto ha podido facilitar talleres a diferentes públicos de distintas edades. Asimismo, cuenta con un programa de orientación vocacional, lo cual me parece increíble, donde puede llevar a los chicos a saber qué quieren estudiar tomando muchos elementos de manera integral, que eso es lo diferente y lo interesante de lo que está haciendo Alejandra Prieto, entre muchas otras cosas. Pues bienvenida, Alejandra. Gracias, por el espacio, por la oportunidad de estar aquí. No, gracias a ti por acudir con nosotros. Y vamos a platicar de un tema bien interesante que tiene que ver con toda la parte de la regulación emocional que necesitamos todos, pero hoy vamos a especializarnos en los niños, porque qué Okay. padre que pudiéramos hacer esto desde que todos empezamos a crecer y hoy pues traemos este tema a la mesa para hablar de este tema tan interesante. Muy bien, Regina. Gracias. Pues mira, cierto lo que dices, ¿no? Esto lo deberíamos de este tipo de educación, ¿no? Exacto. Emocional, regulación emocional, la deberíamos de iniciar desde niños, pero no podemos iniciarla desde niños si los padres, no tienen Exactamente. esa conciencia, ¿no? Entonces, Claro. puede llegar a ser muy complejo porque muchas veces, y me pasa en consulta, y me pasa en mis talleres, ¿no? Que les puedo brindar las herramientas a los niños y a las niñas, o a los jóvenes cuando Claro. trabajo con ellos, pero siempre hay como una patita ahí, ¿no? Que Que son los papás. hueca, es los papás, ¿no? Que es el área de Claro. oportunidad más grande y más, pues compleja para trabajar, porque los niños absorben así, o sea, son como esponjitas, lo entienden, lo comprenden y lo aplican, y luego el reto es Y hacerlo con con la los papás. familia. Oye, pero buen Ajá. punto, porque la verdad es que creo que este tema es muy importante y justamente estos espacios que estamos abriendo es para ponerlos en la mesa. Hablemos de esto, ¿no? Se ha comenzado a despertar esta conciencia. Creo que ya empezamos todos a escuchar, ¿no? De qué tan importante es la higiene emocional como la higiene personal, aunque lo desconocemos, por lo menos ya está en el diálogo, ¿no? Y justamente creo que hay que educarnos, ¿no? Los adultos para esto, pero hoy, por ejemplo, que ya sabemos que por ahí vamos a empezar y por ahí tendríamos que empezar, ¿cómo enfocamos este tema de la regulación emocional a los niños? Y después tendremos un espacio para hablar de esto con los adultos, porque como bien dices, este es un círculo, ¿no? Pero primero me gustaría preguntarte, Ale, ¿qué es la regulación emocional? Porque también desde ahí empezamos a hablar de estos lenguajes que no conocemos muy bien. Pues mira, es efectivamente lo que dices es cierto, cada vez hay más información, cada vez hay más conciencia. Está Los padrísimo. colegios, la mayoría de digo, muchos colegios lo trabajan, los papás también, hay mucha apertura, ¿no? Para trabajar en esto. ¿Y a qué nos referimos con regulación emocional? La regulación emocional es esta capacidad de comprender, reconocer. Yo diría que primero es conocer y reconocer, comprender y gestionar las emociones, ¿no? Y los Ok, procesos ok. emocionales. Es, Ujú. ¿A qué me refiero? Es como entender cuáles son las emociones, ¿no? Siempre existen emociones que son como básicas y hay emociones que les podemos llamar ya sentimientos porque ya tienen un significado
de acuerdo a la experiencia, que ya es algo un poquito más complejo de entender, pero siempre debemos iniciar con los niños con las emociones Las básicas. las básicas, que es la famosa matea, que es el miedo, el amor, ¿no? La tristeza, el enojo y la alegría. Y también yo incluiría el asco, ¿no? Y poderles dar La a los niños, repulsión. la repulsión, poderles dar a los niños este primer acercamiento, ¿no? Muy básico de lo que son las emociones que necesitamos para sobrevivir. O sea, incluso si tú te fijas cuando un bebé nace, ¿no? Pues de entrada ya bien equipado con esas esas emociones, aun cuando no tiene este desarrollo, digamos, cognitivo, de conciencia. de conciencia, tiene hambre, que hace, pues llora y se enoja, ¿no? Claro. Pronto no está mamá y se puede poner triste, ¿no? Y hay algo que le gusta y se pone contento. Entonces, pues obviamente pasan por sin saberlo y tener la conciencia pues ahí están, o sea, es como, claro, ya estamos equipados de entrada con estas emociones. con esas emociones. Ahora, oye, perdóname, sí. no, continúa. No, te iba a preguntar justamente eso que dices, o sea, ya venimos equipados, o sea, las traemos, pero es como el clásico también del cerebro y de todo nuestro cuerpo que nos dan es como tener un equipo ahí de sonido, lo que sea, pero el instructivo no lo traemos, ¿no? Y eso es lo que nos ha causado tantos temas de que ese es el gran descubrimiento, o sea, ¿por qué es tan importante? Porque ya lo traen los niños y creo que esa misma importancia debería ser para los adultos. ¿Por qué es tan importante que los niños aprendan a conocer este tema? ¿Por qué es tan importante que conozcan sus emociones y esta regulación de las mismas? Pues mira, tiene que ver en la medida en que yo me conozco mejor a mí mismo, ¿no? Pues puedo tener una mejor autoestima, ¿no? Puedo saber al mismo tiempo cómo reaccionar ante diferentes escenarios en mi entorno, diferentes situaciones. Me permite también generar vínculos mucho más, ¿no? Generar y aprender también lo que es la empatía, el poder comprender los sentimientos de los demás, ¿no? Entonces, digamos que tiene que ver, o sea, las emociones van como en dos sentidos. Uno es cómo me trato yo a mí mismo, ¿no? Con mis emociones, ¿no? Por ejemplo, si voy a sentir enojo, no me voy a ir en contra mío, ¿no? Sino que voy a aprender a poner un límite, ¿no? Y al mismo tiempo van en el sentido de podernos vincular mejor con nuestro entorno, poder regular nuestras reacciones, saber cómo conducirnos ante diferentes situaciones, contextos, escenarios, y también que los demás entiendan lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, el que yo pueda, si yo amplío mi vocabulario emocional y tengo esta capacidad ¿no? de expresar lo que estoy sintiendo, voy a poder ser recibida mejor por mi entorno, ¿no? Y al mismo tiempo, yo voy a poder entender mejor a los demás. Entonces, tiene que ver en el sentido de cuidarme a mí mismo, pero también poder integrarme al entorno de una manera pues saludable, por así decirlo. Claro, y qué importante porque al final, como bien dices, o sea, se resume en que si yo entiendo las emociones, porque además no hay buenas ni malas, sino me están sirviendo de algo, las aprendo a regular, entonces puedo transmitir al otro lo que puedo estar sintiendo y también puedo entender lo que él puede estar sintiendo y entonces hacemos relaciones más sanas, o sea, los beneficios de hacerlo desde chicos son muchísimos, ¿no? Desde la autoestima, el cómo me voy a relacionar, el cómo puedo tener mejor relación conmigo y con los demás, ¿no? Eso es súper importante ese punto y eso creo que es el beneficio que los papás tendrían o cualquier persona que le toque cuidar niños podemos entender y verlo. Pero, por ejemplo, ¿qué estrategias dirías tú que se pueden aplicar para que los niños aprendan a regular esas emociones, esta inteligencia emocional, ¿no? Claro. Mira, podríamos mencionar que también nos permiten lidiar con situaciones de estrés, ¿no? Situaciones que pueden llegar a ser difíciles, ¿no? O complejas de manejar. Y al mismo tiempo también tener un mejor rendimiento también académico, ¿no? Los chicos que saben
autorregularse mejor, se pueden concentrar mejor, se pueden enfocar mejor que los que están, ¿no? Más, Con más digamos, ansiedad. ansiedad, efectivamente, ¿no? Entonces, pues existen diferentes técnicas de autorregulación, pero podemos, depende de la edad, ¿no? Y depende Ok, de, eso es un punto de las importante. necesidades de cada. Pero pues hay unas que son como muy básicas y que son universales, ¿no? Que es el famoso mindfulness, que ahora le llaman Ah, lo que es el mindfulness, que tiene que ver con el poder de la hora, ¿no? El poder utilizar mi respiración, anclarme en mi respiración. La respiración, yo creo que es, digo, ya por años, por siglos, ¿no? años. En otras, digamos que en Culturas y épocas, momentos. ajá, en otras culturas, Sí, pues las se sabía, culturas, ¿no? Lo han usado. los yogis, ¿no? Se sabe que la respiración es un medio, ¿no? Que si ponemos en práctica, pues nos puede ayudar a asentar mejor las emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el poder utilizar lo que es la respiración consciente y empezar desde, porque hay muchos tipos de respiración, desde respiración, una respiración muy básica, que es, bueno, antes de la respiración, ojo, creo que es importante mencionar que el proceso emocional tiene diferentes Etapas. etapas, ¿no? Ujú. Y a los niños hay que enseñarles que en el proceso emocional lo primero que aparece son las sensaciones, ¿ok? Ok. Eh, Me estoy la, sintiendo, ¿no? exactamente, o sea, lo primero es lo que mi cuerpo está sintiendo. Entonces, que ellos tengan la capacidad de identificar, ¿no? El enojo, ¿no? Pues el enojo, tú, a ver, por ejemplo, Regina, ¿tú cómo sientes el enojo? ¿Qué te pasa cuando sientes enojo? No, pues si te sientes como que el cuerpo, a mí personalmente, sí, lo primero que me pasa es que lo siento en el cuerpo, me pongo como estrés, como tensa, digamos, ¿no? Como que tu cuerpo se endurece, entonces ya sabes que te está subiendo algo, ¿no? Y esa sensación ya viene, ahí viene, ¿no? Es Exacto, exacto, ahí viene, ¿no? el Y, ahí por viene, ejemplo, pongo tensa, empiezo a respirar más, ¿no? más O rápido, sea, más hiperventilo. nada, empiezo a sentir, ¿cómo se llama? Incluso puedo llegar a sudar, empiezo a sentir como caliente mi cuerpo, ¿no? Así como que me empieza a salir, ¿no? Fuego por todos lados. Exacto. Y ese es el momento, ¿no? Que los chicos sepan, que puedan identificar, bueno, ok, estas son las emociones básicas o las emociones primarias, ¿no? Ujú. ¿Y qué se siente con cada una de estas emociones? ¿Qué siente mi cuerpo? Y entonces, en el momento en que yo empiezo a sentir determinada sensación y digo, ahí viene, es como tener como este espacio de conciencia donde digo, claro, ¿no? Ya empiezo a sentir, ya esto empieza a pasar algo conmigo y ahí es donde yo tengo que hacer como un alto y decir, es el momento para aplicar la Y parar. estrategia que, Oye, y que por sea, ejemplo, pero ¿no? ¿cómo se lo dices a un niño? Porque yo me pongo a pensar, digo, ya me hubiera encantado tener también esta información en el momento de que yo fui mamá, pero imagínate, ¿cómo empiezas, no? O sea, ¿se vale verbalizarlo? Yo creo que eso está interesante, ¿No? ¿no? Sí, Decir, a ver, ¿cómo te estás totalmente. sintiendo? Mira, esto y empezar a ponerle un significado, o sea, un nombre, ¿no? O sea, a esto que estás sintiendo y empezarlo, ¿cómo le empiezas a decir a un niño, ¿no? Es la parte complicada, ¿no? Bueno, la que hay que saber cómo, ¿no? ¿No? A ver, ¿qué le está pasando a tu cuerpo? ¿Qué siente tu cuerpo? De ahí el vocabulario emocional, ¿no? Ok, No, pues siento calor, ok. Ahí está, el calor, ¿no? Tu cuerpecito está sintiendo calor, el calor es el anuncio de que viene, ¿no? ¿Y con qué lo relacionas? No, pues con enojo, ¿no? Y entonces de pronto mis ojitos, los ojos empiezan a llenar de lágrimas. ¿Con qué lo relacionas? Ah, pues con tristeza, pero sí hay que verbalizarlo. Incluso claro, ok. les voy a dar un tip de una actividad que yo hago en mis talleres de emociones con los niños, que es, les puedes dibujar una silueta, ¿no? La silueta Ujú, de ujú. la silueta de la niña, y empezar a ponerle colores, ¿no? Porque también, pues, se vale, ¿no? Esta famosa película de Intensamente, ¿no? Es Que cada muy emoción buena, ¿no? Ujú. se relaciona con un color y entonces si estamos hablando del enojo, pues bueno, hacemos una ¿Qué color? silueta y entonces
Ok, ¿dónde sientes el enojo? No, pues en el estómago, o en la pancita. Ok, entonces vamos a dibujar ahí en rojo. ¿Y con qué emoción lo relacionas? Pues esto, ¿no? Pues con tal. Y entonces, y los ojitos, no, pues en azul, ¿por qué? Porque es cuando me pongo triste. Ok, y no sé, el amarillo, ¿con qué lo relacionas? No, pues con la alegría. ¿Y dónde sientes la alegría? No, pues en todo el cuerpo. Y entonces dibujan de Lo amarillo una dibuja. silueta. Y entonces puedes hacer esas cosas donde le pones nombre, lo verbalizas, pero también lo puedes ejemplificar o materializar. Claro, Y que eso es muy entonces interesante, ¿eh? Buenísimo. lo que podemos hacer ahí es que el niño así empieza a darse cuenta dónde siente y cómo siente y qué necesita hacer al momento de empezar a sentir eso, ¿no? Y la emoción como que más frecuente que necesita un autorregular, todos necesitan autorregularse, incluso hasta la Claro. misma alegría, porque puede llegar Sí, a también no una puedes vivir en una euforia total, ¿no? Sí, también. no puedes vivir en euforia completamente, ni tampoco podemos vivir enojados todo el tiempo, entonces aprender ¿no? A balancearlo. Eh, por ejemplo, también algo que yo utilizo con los chicos es, ok, me estoy enojando, ¿no? Y entonces Claro. hay diferentes niveles de enojo, ¿no? Y hay un Ujú. enojo que es Que, a lo mejor más bajito, uno en medio, y acá ya exploté, ya explotó todo, y entonces ya fue un desastre, ¿no? Y entonces que ellos también tengan como un termómetro, yo le llamo el como su escala, enojómetro, el ¿no? Su enojómetro. escala, el enojómetro, le puse y le dije, a ver, les digo, a ver, ¿en dónde ya sienten que va a explotar? No, pues en este punto. Bueno, pues, ¿y qué vamos a hacer ahí? Pues en ese momento me voy a mi cuarto, ¿no? Y entonces regreso a mí y empiezo a respirar, ¿no? Y entonces ya les das una técnica de respiración y le dices, bueno, ahora sí que el famoso cuenta hasta 10. Cuando te sientas más tranquilo y más calmado, entonces regresas y platicamos. Claro, y fíjate que algo muy importante, me encanta esto, porque primero es que, como si lo viéramos así cronológicamente, pues que el niño ya lo trae y entonces ya está reconociéndolo, y aunque esté chiquito, decirle, a ver, esto que estás sintiendo es normal, pero lo tienes que aprender a regular. Y a veces subestimamos un poquito a los niños de cierta edad, ¿no? Pero que ya empiecen a dibujarlo, que lo vean materializado afuera, que digan, esto me ayuda a identificar cómo me estoy sintiendo, que es normal, que las emociones no sirven para algo, pero que hay que regularlas. Y que luego, aunque estén chiquitos, ¿por qué no hacerlos que respiren, no? Mira, cuando te sientes así, ya un niño, si nacemos también intrínsecamente respirando, porque a eso, gracias a eso vivimos, aunque estén chiquitos, tú les puedes decir, mira, respira, o sea, Así. puedes empezarle a meter esta técnica que, como dices tú, es muy básica, pero es bien poderosa, porque ya con niños más grandes, como bien dices, tienes otras técnicas, como ¿Sabes? más complejas, ¿no? Y sabes que también, Regina, te voy a poner un ejemplo. Hay una respiración, ¿no? Que es la respiración con el Del vientre. estómago. Que les enseñes a que respiren, ¿no? Y que lleven el aire hasta el estómago y que lo inflen como si fuera un globito, Un ¿no? globito, Pues, ajá, tú te puedes fijar en los bebés, ¿ok? así Los respiran. bebés cuando no tienen estrés, cuando están a gusto, cuando tienen todas sus necesidades básicas, completadas y demás, ¿cómo respira el bebé? ¿No? Con su Se pancita. le infla la pancita. Infla la pancita y vamos perdiendo esa capacidad a través del tiempo. Nuestra respiración se vuelve cortita, ¿no? Entonces, tenemos que regresar como a lo básico, ¿no? Entonces, es una invitación también de que les puedes decir, a ver, ¿cómo respira un bebé? Y les das el ejemplo y entonces ellos empiezan a respirar a través de su estómago, ¿no? Y puedes hacer esas cositas, hablándolo, verbalizándolo y algo que no he mencionado, que creo que es lo más importante de todo, Ok. es el modelaje. El Bueno, ejemplo del papá. O sea, de ahí parte también todo lo que es el tema de la regulación emocional en una familia. Si el papá o la mamá no saben regular sus propias emociones, va a ser muy difícil que el niño lo haga. ¿Por qué? Porque pues, obviamente está en un modelaje, recibiendo sí, claro. y va a copiar a papá y a mamá. Y entonces, pues ahí, atención familias, ¿no? Que Claro, los que tendrían que ir primero a clases de educación siempre emocional son los son los papás. papás.
Y ¿no? fíjate Porque pues, por qué punto tan importante, porque sí, el modelaje lo vemos en muchos ambientes, pero la familia es el primero. Y aquí es un punto que no sé qué opines, Ale. O sea, no queremos papás perfectos ni personas perfectas porque eso no existe. Satanizamos las emociones, pero sí este tema de que tienen que estar, pero no desmedidas, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que regularlas, porque pues en algún momento vamos a tener de enojo. Quizás mamá está enojada o papá o triste, pero el punto es cómo la canalizan para que el niño vea que no tienen que ser desbordadas, ¿no? Ese es el reto, el gran reto para todos, ¿no? y mencionas algo bien importante, porque ni un extremo ni el otro extremo. O sea, ni el extremo de todas las Chéramo, emociones, ¿no? Pero tampoco la evasión, ¿no? Y que no esa no hablo es de las malísima. no hablo de lo que está pasando y entonces todos nos callamos y entonces o sea, toda esa energía que necesita salir se va hacia adentro y se convierte en un síntoma, ¿no? Se convierte Claro. en un dolor de estómago, se convierte en como las uñas, se me cae el pelo, me estoy Sí, es una rascando, bomba o de sea, tiempo. ¿no? Y eso, sí, como dices tú, es una bomba de tiempo y el cuerpo habla. Todo el tiempo el cuerpo nos está hablando. Claro. Entonces, lo que no podemos poner en palabras, el cuerpo lo va a poner Lo a través del sintomatiza. síntoma. Sí Claro. o sí, en algún momento de la vida va a salir. Y Nos va a entonces alcanzar. nos va a alcanzar y nos alcanza. Y por eso ahí en mi experiencia profesional, yo hablo de mi experiencia personal, porque pues en casa, pues no, en esos tiempos, ¿no? No, pues Cuando no nos éramos tocó a chiquitos, nadie, pues sí, era no. esto. Oye, en la escuela tampoco, y pues no se sabía. Y a mí me alcanzó el tiempo, ¿no? A través de cierta sintomatología he tenido que ir trabajando de manera personal, ¿no? Tengo tema del estómago, ¿no? Y el estómago es el enojo indigesto y es lo que no pude poner en palabras de niña, pues ahí está, ¿no? Claro. Y muchos años después sale, ¿no? Y sale a través o te va a salir a través de una colitis o de una gastritis o de un intestino permeable o irritable. Entonces hay que tener mucha conciencia y mucho cuidado porque pues una Sí, cuestión de tiempo. Entonces, podemos prevenir claro. a través de la educación emocional. Oye, y algo que dijiste muy importante sobre este tema en general y va también desde los niños, ¿no? Creo que hay como que nosotros, y a ti te pasó, ya a todos nos pasó, todos estamos arreglando ese tema de que los papás no sabían, de esta parte que pues era inconsciente, ¿no? No había Ah, ninguna mala intención, pero no lo conocíamos. Y ahora que empieza a llegar esto, yo creo que tenemos que invitar a la gente a que se hablen de estos temas, porque como que no, o hay dos tipos de pronto de comentario, ¿no? O no, eso no es cierto, eso lo siguen subestimando, el tema emocional, no lo valoramos. Y por otro lado está la gente que prefiere no tocarlo porque le da miedo, ¿no? Oye, no, y antes decían, es que el enojo es malo, ¿por qué te enojas? O no, o sea, hay que aprender a ver que las emociones son parte de nuestra vida, como es ir al doctor, como es un brazo, como es parte de nosotros, de nuestro sistema, y que todavía tienen más poder sobre nuestro cuerpo que el mismo cuerpo que a veces le damos más mantenimiento, ¿no? Que ese tema, porque hay que ponerlo ya, porque hablarlo, ¿no? No hay que esconderlo abajo de la alfombra, hay que hablar de estos temas, qué padre que podamos, si no sabemos educar a nuestros hijos porque nosotros no tenemos la información, pues podemos buscarla. Y eso es lo que te quería claro. decir como para cerrar este tema que podemos después platicar porque es bien interesante y hay mucha información que se pueden transmitir y recibir. ¿Qué consejo le darías tú o cómo podríamos decirle a la gente que comience con este tema? O sea, ¿qué consejo? Porque la tecnología también ya hoy nos trae, hay que tener mucho cuidado, pero ya hoy nos trae ciertas herramientas, esto del mindfulness. ¿Qué consejo le darías a los papás o a la gente que está criando niños y que les quieren transmitir esto para que comiencen, ¿no? Claro, pues mira, hay mucha oferta educativa hoy en día en términos de las emociones. Si tú te metes en internet, bueno, hay cantidad, hay hasta juegos de las emociones, hay Eso está películas, padrísimo. o sea, hay muchas maneras incluso creativas y divertidas de aprender sobre las emociones en casa, ¿no? Y llevar el tema a la mesa, ¿no? ¿Y cómo te Claro, sientes hoy? ¿No? Y es como, pues empezar a practicar en casa, ¿no? Empezar a practicar en casa, dándome cuenta cómo me siento. Hay muchísimos libros, o sea, vas a una también. librería y
cualquier cantidad de libros que hablan de las emociones. Entonces, como integrar eso en la familia, ¿no? En la vida cotidiana, pues es algo que se puede hacer ahora. También puedes ir con un especialista, ¿no? Puedes ¿Por ir qué no? a Claro. sesiones y hay muchísimos talleres, o sea, cada vez hay más oferta, ¿no? Y hay talleres por todos lados y yo creo que talleres de, bueno, de muchas corrientes que se dedican a trabajar sobre las emociones. Entonces, yo creo que el tema aquí es las ganas y la intención, ¿no? O Claro, sea, si tienes las ganas, comencemos. te va a llegar, ¿no? Y vas a encontrar la manera de acuerdo a tu sistema familiar, a tus creencias, ¿no? El cómo hacerlo en casa. Perfecto, muchas gracias, Ale. Este es un gran tema, te agradecemos mucho este espacio y pues es con esa conclusión que nos das, la voluntad, las ganas y pongámoslo en la mesa, ¿no? Que se vuelva parte de la plática de los hogares, de las familias, como De cualquier las otro y como el libro recomendado o como cualquier otro tema que hablamos de ir al doctor, lo que sea, pero que esté como la canasta básica de las pláticas de las familias, estaría buenísimo. Pero bueno, vamos empezando y te agradecemos muchísimo este espacio. Esperamos tenerte en algún otro porque tienes muchísimo de que aportarnos. Y bueno, pues por favor, nada más dinos por último, ¿dónde te pueden encontrar si quieren consultar algo contigo de estos temas? Pues mira, me pueden encontrar a través de Facebook en ¿Ok? @emociones, ¿ok? Y también a través de Instagram me pueden mandar un mensaje Ujú. @alep Alepe, terapeuta. Alepe terapeuta. Ok, muy bien. Y con muchísimo gusto yo pues les respondo, los atiendo y pues cualquier asesoría Sí. lo vemos. Muy recomendable las terapias de Ale, la verdad, lo recomiendo ampliamente. Y bueno, pues antes de cerrar, como sabes, estamos en este espacio que se llama Reconócete, donde hablamos de estos temas para poder aportar algo a nuestra sociedad. Y me gustaría que tú nos digas, Ale, ¿por qué es importante reconocernos? Ay, porque si no lo hago yo, quizás nadie más lo va a hacer. O sea, yo creo Muy que buena respuesta. tiene que empezar por mí, ¿no? Si yo estoy buscando tema de vida, si yo estoy buscando la aprobación y el reconocimiento afuera y no me llega, voy a vivir muy frustrada. Entonces, es para tener como esta tranquilidad emocional, justamente para tener esta alegría no, esta autoestima y esta alegría de saber Claro. quién soy yo y no frustrarme esperando que los demás me lo tengan que dar, sino que yo lo puedo hacer conmigo misma para darme esa tranquilidad. Muchísimas gracias por esa respuesta. Importante reconocernos y pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Esperamos verlos pronto en nuestro siguiente espacio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, ver nuestros programas en YouTube y recuerden que el poder de crear está en cada uno de nosotros y no olviden reconocerse. Linda noche. Gracias. Gracias.